El austríaco Johann Christian Doppler, físico y matemático, en el año de 1846, dio a conocer su teoría acerca de los cambios de frecuencia que se producen cuando una fuente de sonido se desplaza con respecto a un observador estacionario. ¿Cuándo va a aplicar el efecto Doppler? Este aplica cuando el emisor o el receptor se está moviendo, ya sea alejándose o acercándose. Y aunque nuestra onda viaje a la misma velocidad, si está cerca se está comprimiendo y si se está alejando se expande. Por lo que cuando la frecuencia es recibida al receptor va a ser distinta a la que se emitió, en las cuales se presentan en el inciso B y en el inciso C. En el caso del inciso A, la frecuencia viaja a una determinada velocidad y pues es alcanzada por el receptor, y los cuales no se estuvieron moviendo, por lo cual la frecuencia emitida es exactamente la misma, y en este caso es cuando no aplica el efecto Doppler. El Doppler en la práctica clínica se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos, ya que estos actúan como pequeños reflectores que devuelven el sonido a modo de eco. El efecto Doppler es manifestado dos veces. En primer lugar, se tiene un emisor estacionario, en este caso el transductor, que emite una determinada frecuencia de sonido, la cual es percibida por un receptor en movimiento, que es el glóbulo rojo, así manifestándose como el primer efecto. Después, el glóbulo rojo en movimiento devuelve otra frecuencia al receptor estacionario, haciéndose así el segundo efecto Doppler. Como puede verse en la imagen, tenemos el flujo sanguíneo. Las líneas azules representan el primer efecto, en donde el emisor estacionario emite una frecuencia de sonido al glóbulo rojo. Y en la onda rosa se puede ver que el glóbulo rojo devuelve la frecuencia al receptor estacionario. A continuación les daré los términos de la fórmula en donde se encontrará el desplazamiento de frecuencias. Esto es el 2 es el factor por el doble efecto Doppler. Ft es la frecuencia transmitida del transductor en este caso. V es la velocidad de los glóbulos rojos por coseno del ángulo de incidencia. Todo esto se multiplicará y se dividirá entre la velocidad de propagación del sonido en el cuerpo, que equivale a 1540 centímetros por segundo. Detectores ultrasónicos. Dispositivo Doppler ultrasónico de flujo sanguíneo. Se irradian el torrente sanguíneo con una señal ultrasónica a una frecuencia definida, que es la frecuencia del transductor, que ronda entre los 5 a 12 MHz. En la siguiente imagen representativa podemos observar el efecto Doppler, no el efecto Doppler, el funcionamiento del transductor con efecto Doppler en el torrente sanguíneo. En este caso, sucede el rebote en una célula sanguínea que puede llegar a alguna velocidad y se va acercando hacia el transductor. Este provoca el efecto Doppler y por lo cual podemos representar su comportamiento mediante el ultrasónico realizado, por lo cual podemos estipular enfermedades o efectos dentro de una arteria sanguínea o cómo es que está ocurriendo esto en ella. Ahora hablaremos sobre la instrumentación. Los transductores están formados por cristales piezoeléctricos que tienen la propiedad de transformar la energía eléctrica en mecánica y viceversa. En clínica tenemos dos tipos de sistemas de Doppler, el cual es el continuo y el pulsado. El Doppler continuo es el sistema Doppler más simple, ya que este emite ondas continuas. Usualmente se emplean dos cristales en el transductor, uno para transmitir continuamente las ondas ultrasónicas de frecuencia constante y otro para recibir constantemente el eco reflejado. Su ventaja es que no tiene límite de velocidad para su medición. Esto quiere decir que permite evaluar velocidades muy altas, como ocurre en las cavidades cardíacas. Por otro lado tenemos el Doppler pulsado. En este Doppler se envían pulsos de onda de ultrasonido que interrogan el vaso, esperando que la información regrese antes de enviar el próximo pulso. Esto permite la discriminación espacial, interrogando en forma más precisa el vaso a estudiar. Cuando la fuente y el observador se están moviendo a una velocidad determinada, que es mucho más pequeña que la velocidad del sonido en el medio, y forman un ángulo relativo a la dirección de propagación del sonido, el cambio observado en la frecuencia se representa con la siguiente fórmula, que es frecuencia Doppler, que es igual a 2
por v, que v es velocidad, por coseno del ángulo, por f, que la f representa frecuencia del sonido. Todo esto dividido entre c, que la c representa el sonido en el medio.